La historia jamás contada de la esposa de Caín y el origen de la humanidad según la Biblia. ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Había más personas aparte de Adán y Eva en ese momento? Estas son algunas de las preguntas que muchos se hacen al leer la Biblia y su relato sobre el origen de la humanidad. En este video vamos a intentar dar respuesta a estas interrogantes, basándonos en las enseñanzas de la Biblia y la lógica. Al finalizar, entenderás mejor cómo se desarrolló la primera familia humana y los eventos posteriores, el origen de la humanidad. Según la Biblia, Dios creó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y le dio vida soplando en su nariz. Después, hizo que Adán cayera en un sueño profundo y, de una de sus costillas, formó a la primera mujer, Eva. Ambos fueron bendecidos por Dios con el mandato de fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, Génesis 1:28. Este mandato les otorgaba la capacidad de tener hijos y poblar la tierra. Así, la Biblia nos muestra que toda la humanidad proviene de Adán y Eva, los primeros y únicos padres de la humanidad. No hay ninguna indicación bíblica de que existiera otra raza de seres humanos aparte de ellos. De hecho, en Hechos 17:26, se afirma que, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Esto implica que todos los seres humanos, sin importar nuestro origen geográfico o étnico, somos descendientes de Adán y Eva, y compartimos un mismo Creador. ¿Quién fue la esposa de Caín? Una de las preguntas que más confusión genera es, ¿de dónde salió la esposa de Caín? La respuesta es bastante sencilla si seguimos el relato bíblico: la esposa de Caín era su hermana. Esto puede parecer sorprendente para nuestra mentalidad moderna, ya que hoy en día nos parece extraño o incluso inaceptable la idea de que hermanos se casen entre sí. Sin embargo, en el contexto de los primeros tiempos de la humanidad, no había otra opción para cumplir el mandato de Dios de fructificar y multiplicar. Además, es importante notar que en aquellos tiempos no existía ninguna ley que prohibiera el matrimonio entre parientes cercanos. Tampoco había ningún riesgo genético en este tipo de uniones, ya que el ADN de Adán y Eva era perfecto y no tenía ninguna mutación o defecto. La Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. En Génesis 5:4 leemos que los días de Adán, después que engendró a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Por lo tanto, es lógico pensar que entre estos hijos e hijas Caín encontró a su esposa, la descendencia de Caín y el desarrollo de la humanidad. Caín, después de haber asesinado a su hermano Abel por celos, fue castigado por Dios. Génesis 4:12-16 nos relata que Dios lo condenó a ser un vagabundo en la tierra, alejado de su presencia. Caín se fue al país de Nod, al este de Edén, y allí se casó con su hermana, con quien tuvo un hijo llamado Enoc. A su vez, Caín construyó una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo. De Caín descendieron otros hombres, algunos de ellos malvados como Lamec, quien es el primer polígamo registrado en la Biblia y también el segundo asesino, Génesis 4:23. A pesar de las malas acciones de Caín y algunos de sus descendientes, también hubo avances en la civilización. Por ejemplo, de la línea de Caín surgieron los primeros músicos, herreros y ganaderos, Génesis 4:20-22, el incesto en los primeros tiempos y su posterior prohibición. Es natural preguntarse por qué el incesto no era considerado un problema en esos primeros tiempos. Como mencionamos antes, la humanidad estaba en su inicio, y no había otro método para multiplicarse que el matrimonio entre hermanos. Además, el ADN de las primeras generaciones humanas era puro, sin las mutaciones genéticas que hoy nos harían temer los riesgos de enfermedades hereditarias. Sin embargo, con el tiempo, la naturaleza humana se fue deteriorando debido al pecado y la maldad. A medida que el ADN de los seres humanos se fue deteriorando, empezaron a surgir mutaciones y defectos genéticos que se podían agravar si los padres eran parientes cercanos. Por esta razón, Dios estableció leyes que prohibían el incesto más adelante en la historia bíblica. Estas leyes aparecen en el libro de Levítico, capítulo 18, donde se ordena al pueblo de Israel que ninguno de vosotros se allegue a ninguno de su pariente cercano para descubrir su desnudez, Levítico 18:6. Estas leyes tenían un doble propósito: por un lado, proteger la salud física de las personas, evitando el riesgo de defectos congénitos, y por otro lado,
proteger la santidad y moralidad del pueblo de Dios. La prohibición del incesto evitaba que el pueblo de Israel cayera en las prácticas depravadas de las naciones vecinas, que muchas veces incluían el incesto en sus ritos paganos, ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos en la Biblia. A pesar de las leyes que prohibían el incesto, encontramos algunos casos en la Biblia de matrimonios entre parientes cercanos que no fueron considerados como tales, ya que sucedieron antes de que Dios diera las leyes de Levítico. Por ejemplo, Abraham se casó con su media hermana Sara, y este matrimonio fue bendecido por Dios. Isaac, hijo de Abraham, se casó con su prima Rebeca, y Jacob, hijo de Isaac, se casó con sus primas Lea y Raquel. Aunque estos matrimonios serían considerados incestuosos según las leyes de Levítico, no lo fueron en su contexto histórico, ya que esas leyes aún no habían sido dadas. En otros casos, sin embargo, la Biblia condena el incesto de manera clara. Un ejemplo es la relación de Amnón, quien violó a su hermana Tamar, 2 Samuel 13. Esta acción fue abominable y tuvo terribles consecuencias para la familia de David, desatando una serie de eventos que culminaron en una guerra civil entre el rey David y su hijo Absalón. El propósito de Dios y la revelación progresiva. ¿Por qué, entonces, Dios permitió el incesto en los primeros tiempos de la humanidad y luego lo prohibió? La respuesta radica en el concepto de revelación progresiva. Dios no cambió de opinión, sino que fue revelando su plan y su voluntad de manera gradual, a medida que la humanidad estaba lista para comprenderlo. Al principio, cuando la humanidad era pequeña y no había más opciones, el incesto era una necesidad para cumplir el mandato divino de llenar la tierra. Pero cuando la humanidad creció y el pecado afectó la naturaleza humana, Dios reveló más de su voluntad, prohibiendo el incesto para proteger la salud y la moral de su pueblo. Es importante entender que la Biblia no justifica los pecados de los hombres, sino que los expone para que podamos aprender de ellos. En cada relato bíblico sobre el incesto, podemos ver las consecuencias negativas que tuvo para los involucrados y cómo afectó a sus familias. A través de estos relatos, Dios nos enseña que el incesto es un pecado que trae vergüenza, violencia y destrucción. Conclusión, lo que aprendemos de la esposa de Caín. En conclusión, la Biblia nos muestra que todos los seres humanos provenimos de Adán y Eva. Aunque al principio no había prohibiciones sobre el matrimonio entre parientes cercanos, Dios más tarde prohibió el incesto para proteger la salud y la moralidad de la humanidad. La esposa de Caín era su hermana, y este hecho, aunque extraño para nuestra cultura actual, era necesario en los primeros tiempos de la humanidad. Al estudiar estos relatos bíblicos, podemos ver cómo Dios tiene un plan para la humanidad que se ha ido revelando a lo largo del tiempo, desde los primeros días de Adán y Eva hasta la llegada de Jesucristo. Y aunque el pecado ha afectado a la humanidad, suscríbete, da un me gusta.